he transmigrado a un libro. Es el fin del mundo, un apocalipsis metafísico, y todos sobreviven robando cartas. En este momento, hay zombies a 10 metros de mí, y solo tengo una carta, la de un perro. Y es un maldito husky. Idiota. Idiota. Cállate. Max, deja de ladrar. Hace una hora, estaba limpiando la casa, y Max me ayudaba. Después de que mis padres fallecieran y yo sufriera de depresión, una amable doctora me trajo a Max de su casa. Cuando me lo trajeron por primera vez, era pequeñito y me acompañó en mis años más solitarios. A medida que crecía, ya no se portaba tan bien como de pequeño. Destruía la casa, armaba problemas y me molestaba constantemente. ¡Idiota! Ladró, meneando la cola, y sus patas resbalaron, haciendo pedazos la novela extendida sobre la mesa. Era una copia firmada y hecha a medida que acababa de recibir de mi autor favorito. Max, estás muerto hoy. Rugí, abalanzándome sobre él, pero sus garras me hicieron tropezar y me estrellaron contra la mesa. Accidentalmente tiré la caja de regalo junto a la novela, haciendo que una baraja de cartas se esparciera. Antes de poder reaccionar, sentí un destello blanco ante mis ojos. Cuando volví a mirar, el libro había desaparecido, el perro había desaparecido, incluso la casa había desaparecido. En el parque abandonado, con un fino vestido de verano, miré los cadáveres roídos en el suelo, mi mente se paralizó. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Me froté los ojos con fuerza, pero la escena no desapareció. En cambio, algo dorado atravesó mi visión. Era el icono de una carta, impreso en mi muñeca, con unas palabras al lado. Ambiente apocalíptico, zombies desenfrenados, robo de cartas metafísico, gente con suerte sobrevive. Había visto este escenario hacía solo una hora. Me había convertido en carne de cañón en la historia de mi autor favorito. Mientras el cielo se oscurecía gradualmente, me acuné tembloroso y toqué con cautela el icono de la carta en mi mano. Sistema de robo de cartas desbloqueado. Al aparecer las palabras, una brújula fantasma apareció ante mis ojos. Leí las reglas al lado y, efectivamente, eran exactamente las mismas que en la novela. Se ha detectado que el propietario está indefenso. Se otorga una bonificación de novato de una carta de rango B. ¿Qué demonios? ¿Indefenso? Bajé la vista hacia mis delgados brazos y piernas y lo soporté, ¿pero qué era esta bonificación de novato? Justo cuando pensaba, una tarjeta cayó del cielo y un destello de luz azul aterrizó en mi palma. Tarjeta de suministros, perro de búsqueda. Le di la vuelta a la tarjeta. Mostraba un husky, exactamente igual a Max. Aunque sus ojos rebeldes me enfurecieron, en ese lugar desconocido, sentí la misma soledad que había sentido 3 años atrás. Lancé la tarjeta al aire, tal como se describe en la novela. Apareció un destello de luz azul, pero el perro no estaba a la vista. El viento aullante me heló hasta los huesos. Goudan, sal, sal. Grité varias veces para animarme. En cuanto terminé de hablar, un borboteo se escuchó detrás de la fuente seca, no muy lejos. Un rostro cubierto de sangre pegajosa se asomó, con los ojos, pálidos como el vientre de un pez muerto, fijos en mí. Para ser sincero, en cuanto vi el trozo de intestino en su boca, no pude contener la acidez del estómago. Pero no era momento de vomitar. Tenía que correr. Max, bastardo de poca confianza. Maldije para mis adentros mientras corría. El parque estaba demasiado vacío, no había dónde esconderse. Justo cuando entraba en pánico, sin saber qué hacer, una voz familiar resonó detrás de mí. ¡Idiota! Me giré bruscamente. Max había aparecido de la nada, rodeando al zombi. Deja de gritar. Estaba terriblemente asustado. Esos 2 ladridos fueron brillantes. Vi que algunos zombis más nos habían visto. Pero todos ignoraron a su arrogante mascota y se dirigieron directamente hacia mí, su amo. El cielo me está matando. Corría sin aliento, pero Max me alcanzó lentamente. En cuanto me pasó, me miró con esa mirada inteligente. Me enfureció. ¡Idiota! De repente, se detuvo y soltó un ladrido bajo. Entonces, ante mi mirada atónita, se agachó y desapareció. Pensando que Max se había convertido en un espíritu, me quedé allí aturdida. Un momento después, una cabeza peluda de perro emergió del mismo lugar. Detrás de esta, había una cueva oculta por la hiedra. La entrada era demasiado pequeña y me costó entrar.
Gowdan, mami se equivocó contigo. Sigues siendo mi buen chico. Después de asegurarme de que estaba a salvo, abracé a Max y le di unas palmaditas en la cabeza con alivio. Resopló y me mordió la mano. Eres tan irrespetuoso. Le acaricié la boca, como siempre. Max, con el hocico apretado, gimió y forcejeó para soltarse. Después de jugar un rato con él, finalmente cedí y lo solté. Debió de haberse comido un buen bocado de pelo, y ahora lo estaba escupiendo. Mientras escupía, una tarjeta de nivela empapada de saliva cayó al suelo. Me quedé atónito. Tarjeta de refuerzo, que puede fortalecer cualquier parte del cuerpo. Con solo leer la descripción, ya me formaba una imagen. Genial, Max. Escondes algo buenísimo. Conjuré las chispas de chocolate de la tarjeta, sin olvidar tirar del pelaje facial de Max en señal de interrogación. Se apartó impaciente, con la lengua crispada. Y así, el refuerzo de nivela estaba en la boca de Max. Max, descarado. Me abalancé sobre él, abriéndole la boca, pero no me atrevía a hacer mucho ruido. En una fracción de segundo, las chispas de chocolate desaparecieron. Max se lamió las patas tranquilamente. Estaba sumido en la tristeza de perder mi potenciador cuando, de repente, una voz masculina desconocida resonó desde la cueva. ¿Qué nombre tan cursi? ¿Quién es? Di un salto de miedo y abracé a Max con fuerza. ¿Intentas estrangularme otra vez? Esta vez, la voz sonó cerca. Max. Deja de hacer ruido. Hay una baraja de cartas en blanco cerca. Puedes robar 10 veces. ¿Alguien puede decirme qué clase de mundo mágico es este? ¿De verdad mi perro se ha convertido en un espíritu? ¿De verdad eres Max? Lo recogí, pero no se quedaba en mis brazos, dando vueltas, intentando soltarse. ¿Aún quieres vivir? Si haces más ruido, vendrán los zombies. Es divertidísimo. Max es incluso más cauteloso que yo, su dueño. Pero debo admitir que Max, que puede hablar, me hace sentir increíblemente seguro. ¿Cómo supiste que había cartas cerca? Soy un perro de búsqueda. Esta es mi habilidad. Al principio dudé de que un perro de búsqueda de rango B pudiera ser tan capaz. ¿Para qué iba a necesitar robar cartas? Para mi sorpresa, Max olfateó el suelo un rato y regresó con una baraja de cartas. Dijiste que era tu autor favorito. ¿De verdad has estado leyendo esa novela? Explicó la situación con detalle. Este es el primer mundo de esa novela infinita. Es un apocalipsis metafísico. La gente roba cartas para acumular provisiones y fortalecer sus cuerpos para luchar contra zombies. Las cartas en blanco significan que aún no han sido robadas. Las cartas con contenido son dejadas por otros. Elena. De repente me llamó. ¿Recuerdas lo que leíste en la novela? Max me dijo que aquí, lo más importante es tener cuidado con la gente. Las provisiones siempre están sujetas a saqueo. Puso la baraja de cartas en blanco en mi mano y me instó a robar. Invoqué la brújula etérea en mi muñeca y coloqué 10 cartas en las 10 ranuras. Un destello de luz púrpura apareció y aparecieron 10 cartas con patrones. Excelente, aburrido. Max estaba mirando las cartas que tenía delante, dejándome completamente indefenso. ¿Eres tú el maestro o lo soy yo? Me quejé, pero en el fondo confiaba en Max, aunque no entendía por qué era tan hábil. A esto, respondió, lees esa novela todos los días, me la he memorizado. ¿Quieres potenciar? Se acercó a mí con 3 cartas de potenciador. Si no, me las como. ¿Qué más puedes potenciar? Max ladeó la cabeza. Quizás. No entendí bien a qué se refería, así que no continuó, simplemente me dio una carta en blanco. ¿Una carta por jugar sucio? Una caja de golosinas. Max, ¿qué quieres decir? Soy un gourmet, pero no sería tan inapropiado. Me comí todos los potenciadores, por si acaso te dabas un gusanillo. Conjuré una caja de bocadillos, y dentro, de hecho, había chispas de chocolate. De acuerdo, considéralo tu piedad filial. Tomé una bolsa y estaba a punto de comer cuando, de repente, se oyeron pasos sigilosos fuera de la cueva. Hay un ruido aquí. Yo también lo oí. Vamos, hermanos. Max tenía el oído agudo y enseguida me transmitió lo que me decían. Contuve la respiración, escondiéndome en la entrada de la cueva, intentando pensar en cómo manejar la situación.
sin duda están aquí para robar provisiones. Haz como si no hubieras oído nada y déjame el resto a mí. Di yo Max, agarrándome por detrás, y caí sobre él, sorprendida. Aunque no pesaba mucho, él seguía gimiendo bajo mi peso. Oye, aquí hay una entrada a la cueva. Al segundo siguiente, 3 hombres y una mujer irrumpieron en la cueva donde me escondía. Hermanita, ¿por qué estás sola? El hombre que iba delante, con una camiseta ajustada que dejaba al descubierto unos brazos floreados, me abordó con una mirada lasciva. Como estaba sentada sobre Max, ni siquiera notaron que había un perro en la cueva. Al verme impotente y sin provisiones, tenían otras malas intenciones. No vengas. Sentía que Max movía la boca, pero no parecía querer defenderme. No tengas miedo, hermanita. Somos los únicos zombies que quedan aquí. Ven con nosotros y te protegeremos, ¿de acuerdo? Vi que la única chica del grupo permanecía en silencio, con los ojos incluso rojos. Debía de haber pasado por lo mismo que yo. Vale, lo prometo. Recordando la sugerencia de Max de seguirle el juego, acepté nerviosa. El hombre, sonriendo, extendió la mano y me atrajo hacia él. Al instante siguiente, su mano ya estaba deslizándose por mi falda. 4. ¡Ah! Se oyó un grito desde atrás y, salvo la chica, los 2 hombres cayeron al suelo. Tenían a Max completamente bloqueado, y Carlos ya no tenía energías para coquetear conmigo. ¿Está embrujado? Pero pronto notó que algo andaba mal. La sangre manaba de la parte inferior del cuerpo de los 2 hombres, tiñendo el suelo de rojo. Max finalmente emergió, royendo un hueso. Con un crujido, acompañado de los gritos de los hombres, se oyó movimiento afuera. ¿Hay incluso un perro? Al ver a Max, finalmente se dio cuenta de que estaba ocultando mis verdaderas intenciones. Honestamente, era Max quien ocultaba sus verdaderas intenciones, no yo. ¡Idiota! Max gritó, agarrando con sus garras 2 cartas doradas de rango S que se habían caído de los 2 hombres. No tiene sentido tener cartas a mano. Las que se pueden usar ya se usaron inmediatamente. El resto suelen ser objetos desechables que salvan vidas, usados solo en situaciones de vida o muerte. ¿Un perro quiere tragarse mis 2 cartas doradas? Carlos se burló y, como por arte de magia, sacó una pistola de sus brazos. Cuando la herida me apuntó, casi se me paró el corazón. Max reaccionó con mayor rapidez, lanzándose hacia mí por detrás. La bala nos rozó la cabeza. Hermano, deja de luchar. Ayúdame. Vienen los zombies. El hombre al que Max le había arrancado la pierna de un mordisco se desplomó en el suelo. Se había desmayado de dolor, pero ahora, despertado sobresaltado por los disparos, vio una multitud de zombies rodeando la entrada de la cueva y se abalanzó dentro aterrorizado. La cueva solo tenía una entrada, y los zombies la habían bloqueado, impidiendo que nadie escapara. Inútiles bastardos. Carlos se acercó. Pensé que iba a levantarlo, pero pisó la herida sangrante, dejándolo inconsciente de nuevo. La carta dorada es mía, dijo, ignorando a las 2 chicas y dirigiéndose directamente hacia Max. Max me miró, asegurándose de que estaba a salvo antes de lanzar una de sus cartas. Encarcelamiento durante 10 minutos. Esta es una habilidad para matar en grupo. Incluso rodeado de zombies, esta carta puede ayudarte a escapar. Pero Max la usó con Carlos. Un momento era arrogante, al siguiente se quedaba paralizado. Aunque estaba un poco lejos de la entrada de la cueva, con el agarre de los zombies, tarde o temprano estaba condenado. Señorita. La chica que los acompañaba, al ver la situación con claridad, corrió hacia mí de inmediato, arrodillándose y suplicando desesperadamente. Señorita, por favor, lléveme adentro. Me sujetó las piernas, incapaz de soltarse. Sin ser vista, sacó un cuchillo de su bota. Claramente no se tomaba a Max en serio, pero no sabía que Max era el luchador más fuerte de la cueva. Pensé que tú también eras una víctima, dijo Max, mordiéndole la mano. Gritó y miró a su alrededor, pero aparte de los 3 hombres del grupo, no había nadie más en la cueva. ¿Quién habla? Sí, otro que creía ser un fantasma. Aproveché la oportunidad para zafarme de su agarre. Con eso, Max y yo habíamos conseguido una victoria completa. De acuerdo, idiota, regístralos. Max estaba de muy buen humor, corriendo a 4 patas delante de mí. ¿A quién llamas idiota? Le froté la barriga,
lo recogí y me retiré al fondo de la cueva. Gruñó Max, qué nombre tan cursi. ¿No te dejé llamarme así durante tanto tiempo? Tenía tanto sentido que no pude discutir. Bájame. Voy a registrarlos. He estado buscando las cartas doradas, pero tampoco puedo soltar las moradas y azules. En cuanto a las cartas, Max se volvió un tacaño. Como eres tan virtuoso, te daré todas estas cartas. Yo era el jefe que no intervenía, y Max era mi mayordomo, que trabajaba duro. No contaba contigo, dijo, acercándose a la chica enfadada, olfateándola y sacando otra carta de su bota. Toma también este cuchillo. No lo desperdicies. Lo seguí, cargando la caja de bocadillos y metiendo el cuchillo dentro. Casi se ha convertido en una caja de supermercado, me quejé. Si no puedes cargarla, ponla en mi espalda. Max aminoró el paso y, sin contemplaciones, le puse la caja en la espalda. En un instante, la entrada de la cueva se había agrietado bajo la presión de los zombis, y estaba al borde del colapso. 5. Una pistola, 2 espadas, una daga y un dispositivo de control. Max ignoró los sonidos de la entrada de la cueva y simplemente pateó a Carlos hacia adelante. Retrocedí 2 pasos en silencio. ¿Por qué no te asustas? Para distraerlo, empecé a charlar un poco. ¿No buscas algo útil? Las armas y las espadas no van a servir en momentos como este. A ver. Era solo un perro, pero hablaba con tanta convicción. Si tan solo hubiera bombas, murmuré. Elena, tienes un amuleto de la suerte. Justo cuando terminé de hablar, Max encontró una pequeña bomba. Pero no sabemos cuántos zombies hay en la entrada. ¿Y si esta pequeña bomba no es lo suficientemente potente? Fruncí el ceño al ver la bomba del tamaño de una cereza en la tarjeta azul. Pequeña es mejor, dijo Max. Si fuera grande, moriríamos y los zombies también murieran. Cierto. Me agaché para medir el tamaño del agujero, y de repente Max estiró la pata y me presionó la pierna. ¿Qué pasa? Miró hacia otro lado con torpeza. ¿Ese tipo te acaba de hacer daño? ¿Quién? Me quedé paralizada por un momento, al darme cuenta de que se refería a Carlos tocándome el muslo. Eres muy rápido para salvarme, ¿verdad? Dije, besándolo con fuerza en la cara. Eres un buen chico. Max casi muere estrangulado de nuevo. Por suerte, el zombi había terminado de comerse a Carlos y volvía a imponer su presencia. Jojo, jojo. El sonido me hizo sentir un hormigueo en la cabeza. Max eligió entre los 2 hombres y una mujer que quedaban por un momento, y luego pateó a la chica. Como no se había desmayado, forcejeó un poco antes de convertirse en comida zombie, haciendo que el agujero se abriera aún más. Hora de irnos. Dicho esto, la bomba cereza explotó en la entrada del agujero. Max duplicó su tamaño y me dejó montar en su lomo. La explosión mató a un pequeño grupo de zombies, y Max, aprovechando la oportunidad, me cargó en su lomo y salió corriendo. Más despacio. Fue tan rápido que casi me tira al suelo. Más despacio, los zombies te alcanzarán. Si te da miedo el viento, agárrate fuerte. Dijo Max, girando la cabeza para que pudiera poner mi mano sobre su cuello peludo. Reuní el valor para mirar atrás. Detrás de mí había una masa oscura. Bueno, mejor date prisa, pensé, bajando la cabeza y hundiendo la cara en el pelaje de Max. No sé si fue mi imaginación, pero Max parecía crecer cada vez más, hasta que por fin pude rodar sobre él. ¿Qué pasó? Miré hacia abajo y, justo entonces, se abrió un hueco debajo de mí y caí desprevenida. Elena, ¿estás bien? Antes de desmayarme, creí ver una cara preocupada. Después de todo, era bastante guapo. 6. Cuando desperté, ya era la mañana siguiente. Estaba tumbada en el suelo y Max no estaba por ningún lado. ¿Dónde era eso? Luché por levantarme, pero me dolía todo el cuerpo y la cabeza me dolía como si fuera a estallar. Soporté el dolor, lo toqué y encontré un gran chichón en la cabeza. Ayer, Max me llevó en brazos durante mucho tiempo, siempre tan estable. ¿Cómo me caí de él? Elena, ¿estás despierta? Se oyeron pasos y levanté la vista. Un hombre extraño se acercaba con un tazón de fideos calientes. ¿Quién eres? Estaba tan asustada que casi di un salto. El hombre estaba visiblemente frustrado. Extendió la mano y se pellizcó las orejas peludas de la cabeza.
¿No es obvio? ¿Orejas peludas? Max. Me tapé la boca, sorprendida. No armes un escándalo. Comí tantos potenciadores ayer que convertirme en humano era inevitable. La expresión de Max era tan tranquila como si ya fuera humano. Eres increíblemente adaptable. Me puse de pie y miré a su alrededor. No solo estaban sus orejas, sino también su cola. En ese momento, el husky rebelde que a menudo me molestaba se transformó por completo, en un joven apuesto con un abrigo negro. Irradiaba el encanto de un hombre maduro. Come rápido. Max estremeció visiblemente cuando le toqué la cola, aparentemente disgustado. ¿De dónde la sacaste? Recordé que ya no era un perro, sino un humano. Tocarle las orejas no era para tanto, pero sí que tenía la cola un poco sensible. Sentí lástima, pero tuve que soltarlo. Los fideos estaban suaves y tiernos, y el sabor estaba perfectamente sazonado. No sabía que fueras tan buena esposa, bromeé mientras comía. Max replicó de inmediato, con un amo que no sabe nada, estoy a mi suerte. Seguí comiendo cuando apareció otra caja frente a mí. Era mi caja de refrigerios, que Max había modificado para que fuera más fácil de llevar. Abrió una bolsa de cecina justo delante de mí y la devoró con gran satisfacción. Tan solo una noche después, mi fiambrera era completamente distinta a la de ayer. Estaba a rebosar de comida de todo tipo. Por cierto, ¿cómo me hice ese chichón en la cabeza? Max parpadeó. Ayer, de repente, me convertí en humano, y tú soltaste mi hombro y te caíste. Me preguntaba, ¿por qué me duele tanto? Acabo de encontrar 2 barajas en blanco más en este edificio. ¿Quieres robar o lo hago yo? Sacó las cartas, y recordé el juego de 10 cartas que había robado la última vez. Acepté la realidad de ser africano. Vamos, vamos. Max no se avergonzó. 2 destellos de luz dorada brillaron, y los fideos en mi boca perdieron repentinamente su sabor. ¿Podría ser Max el legendario emperador europeo? Carta de suministros, una villa. Una tarjeta de suministros, un rifle de francotirador de primera calidad. ¿Qué demonios? ¿Una villa? No me interesaban los rifles de francotirador, estaba completamente concentrado en la villa. Enséñame, rápido. ¿Qué clase de villa? A Max, disgustado por mi falta de ambición, me lanzó la tarjeta de la villa y volvió a estudiar el rifle de francotirador. Una casa no importa en el apocalipsis, pero una villa es grande, puede albergar cualquier suministro. Gowdan, ¿dónde deberíamos construir la villa? ¿En algún lugar desierto? Tenemos que construir la villa. La ola zombie llegará en un par de días, dijo, mirando al cielo. ¿Una ola zombie? Lo recordé. En las novelas, hay una ola zombie cada 2 semanas. Esa tarde, monté a Max, ahora en su forma original, por la carretera principal para una inspección rápida. Después de confirmar mi ubicación, usé la tarjeta de la villa. La villa venía amueblada, así que no había que preocuparse por la decoración. Solo necesitaba una valla exterior para mantener a los zombies fuera. Pero solo habíamos usado 3 cartuchos de 10 balas, así que no había suficiente valla. Voy a salir un rato. Max dijo que su alcance de detección de cartas era mayor después de transformarse en humano, y que siempre estaba lejos de mí para buscar provisiones. Quizás porque me protegía tan bien, estaba tan nervioso que no sabía si coger el cuchillo o la pistola, incluso después de ver a un zombi acercarse desde lejos. Usé los prismáticos que Max había dejado para observar con atención. El propósito del zombi era claro, se dirigía a la villa desde el principio. Como la valla aún no estaba instalada, solo pude cerrar las puertas y ventanas y correr las cortinas para que los zombis no oyeran nada. Jo, jo. La cerradura de la puerta giró suavemente, acompañada por los inconfundibles sonidos de los zombis. Miré el rifle con silenciador en el sofá, con ganas de disparar, pero sin saber por dónde empezar. Justo cuando reflexionaba sobre esto, el ruido en la puerta se apagó. Miré por la mirilla y el zombi también había desaparecido. Era aterrador. ¿Podría este zombi tener mente propia? Si no, ¿por qué entró corriendo en la villa sin que yo hiciera ningún ruido? Ahora, incapaz de abrir la puerta, se fue sin demora. No, de verdad se fue. Un sonido extraño provenía del piso de arriba. Miré lentamente hacia arriba y vi una cara con un brillo verdoso que bajaba arrastrándose del balcón. ¿Cuándo entró esta cosa? Asustado,
Agarré rápidamente el rifle con silenciador y, sin importarme si apuntaba bien, abrí fuego. Una bala atravesó el pecho del zombi, pero no le dio en las entrañas. Solo se detuvo un instante antes de volver a arrastrarse. Después de bajar las escaleras, se levantó rápidamente y prácticamente corrió hacia mí. Recordé lo que Max había dicho antes de irse: dispárale en la cabeza. Pero fue demasiado rápido. Disparé un par de veces más, y aunque le di en la cabeza y le derramé los sesos, no paró. ¿Qué demonios? Quedé casi destrozado. Al verlo extender sus manos podridas para agarrarme, solo pude dispararle una y otra vez. ¡Ah! Un dolor agudo me recorrió el hombro. En el momento en que me arañó, miré su cabeza caída, incapaz de creer que aún no hubiera muerto. Si no moría, yo moriría. ¿Qué había salido mal? Jadeé en busca de aire y lo pateé con todas mis fuerzas. 7. Elena. Después de un tiempo indeterminado, oí la voz ansiosa de Max llamándome. Tenía la garganta seca, incapaz de hablar, así que solo pude expresarlo con mis acciones, diciéndole que se alejara. Elena, no te duermas. Caí al suelo y observé a Max desmantelar las articulaciones del zombi. A pesar de ello, seguía retorciéndose, como si fuera a reaparecer en cualquier momento. ¿No es este un rey zombi? Max, furioso, le dio una patada fuerte. Ignorando mis súplicas, me levantó él solo del ensangrentado desastre. Aléjate de mí. Logré pronunciar esas 4 palabras. Deja de hablar. Max me cargó escaleras arriba, robando cartas. Espera a que consiga el suero y estarás bien. Sabía que era el suero. Aunque todas eran cartas de rango S, las probabilidades de que cayera eran mucho menores que las de villas y rifles de francotirador. No hace falta. De todas formas, no puedo ayudarte. Ahora que lo pienso, Max era mi dedo de oro. Sin él, habría sido un zombi hace mucho tiempo. Max fingió no oírme y me metió un montón de potenciadores en la boca. Es mi culpa. Mientras me los metía en la boca, se golpeó de repente, con los ojos rojos. Si hubieras usado estos potenciadores antes, quizá esto no habría pasado. Sonreí y apoyé mi hombro sano en el suyo. Aunque me convirtiera en un cadáver revestido de acero, no habría servido de nada. Ese zombi ha mutado. Escucha, todavía no está muerto. Destellos de luz púrpura brillaron, y la expresión de Max se volvió cada vez más sombría. Poco a poco sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y no pude evitar querer dormir. Espera, parece muerto. Max dejó de robar cartas de repente. Me llevó escaleras abajo. El zombi en el suelo estaba efectivamente inmóvil. A su alrededor había al menos 5 barajas de cartas en blanco. Mata a uno y explota con 5 ráfagas de combos de 10 golpes. Este no es un rey zombi cualquiera, es un rey zombi mutado. ¿Pero soy solo carne de cañón? ¿Cómo lo encontré antes de que llegara la marea zombi? Max no le dio mucha importancia, simplemente dijo que, como era un rey zombi mutado, los objetos que había robado debían ser buenos. Robó 5 ráfagas de combos de 10 golpes de una sola vez, y efectivamente, cada vez robó una carta dorada. Entre ellos había 2 sueros, uno de la protección del rey zombi, y 2 cañones de defensa de la ciudad. Carta salvadora, protección contra el rey cadáver. Después de usarla, incluso si te muerde un rey cadáver, la herida no seguirá pudriéndose ni empeorando, y no morirás, pero la herida no sanará. Max me lo leyó. Siguiendo su consejo, primero recibí 2 inyecciones del suero. Si eso no funcionaba, usaría la carta salvadora. Esa noche, me dio mucha fiebre y me ardía todo el cuerpo. Max lo intentó todo, pero no pudo reducirlo. Finalmente usé la carta de salvavidas, dejándome un rasguño de 5 dedos en el hombro que jamás desaparecerá. Si hubiera sabido que esto pasaría, la habría usado enseguida, en lugar de desperdiciar 2 dosis del suero. Al día siguiente, me apliqué el medicamento en la cicatriz frente al espejo, mientras Max me observaba. «¡Qué vergüenza!», dijo. «De todas formas, no aceptaremos a nadie más». ¿Quería decir que el suero era solo para mí? ¿De verdad soy tan incompetente? Parecía que sí. Ojalá la protección del rey zombi no fuera algo de una sola vez. Max sabía lo que pensaba y me aseguró solemnemente: esto no volverá a suceder. Antes de que llegara la oleada de zombis, por fin pusimos suficientes vallas de hierro para cercar la villa.
Más allá de las puertas y ventanas de seguridad, teníamos una gruesa barrera. Mientras los zombies no pudieran entrar, la victoria era nuestra. Resultó que los zombies comunes eran realmente débiles, sobre todo después de que Max aprendiera combate cuerpo a cuerpo. Incluso podía dispararles a la cabeza a través de la valla de hierro. Me dejó practicar tiro en el balcón y logré acertar a algunos zombies. En total, esta marea de zombies nos dio suficientes cartas en blanco para otras 9 o 10 rondas, y suficientes suministros para llenar la mitad del patio. Justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, un helicóptero sobrevoló la villa y lanzó 2 bombas. Max notó inmediatamente que algo andaba mal y corrió unos cientos de metros conmigo en brazos. Pronto, con un fuerte estruendo, la villa quedó reducida a escombros. ¿Quiénes eran esas personas? Me senté sobre los hombros de Max, todavía aterrorizado. No lo sé. Max me sujetó las piernas y me entregó las pocas cartas de objeto que quedaban, diciéndome que las usara todas. ¿Estás loco?, pregunté, examinando las cartas. Como era de esperar, todas eran cartas de objeto. Entre ellas había un misil teledirigido que fijaba y atacaba a los enemigos dentro de su línea de visión, infligiendo daño letal. ¡Rápido! ¡Derríbalos! No podemos permitirnos perder tantos suministros. No pude convencer a Max, así que tuve que usar la tarjeta. Poco después, una explosión familiar resonó en el cielo. Estábamos en tierra cuando bombardearon la villa, así que pudimos evitarlo. El grupo del helicóptero no tuvo tanta suerte. Algunos murieron al instante, y los que sobrevivieron cayeron desde gran altura, con los huesos atravesándoles la carne. Aún así, algunos lucharon por avanzar a rastras, con la esperanza de sobrevivir. Max me abrazó, observándome con frialdad. Vio su oportunidad y le pisó la mano al hombre. ¿Por qué volaste nuestra villa? El hombre seguía sin estar convencido. Es una villa tan grande, debe de haber un montón de suministros dentro. Cualquiera que no sea estúpido querría intentarlo. No me extraña, las posibilidades de conseguir una tarjeta de villa son bastante altas. Me preguntaba por qué no vi a nadie usándola por el camino. Para otros, esto es solo una ostentación descarada de riqueza. ¿Por qué no vivimos como bárbaros de ahora en adelante? Max vio morir al hombre y se quedó allí un momento antes de decir, es principalmente porque este mundo es tan misterioso. Los desafortunados roban las provisiones de los afortunados. Si la gente no se mata, ¿qué tiene de malo que vivamos en una villa? No se puede evitar. Después de todo, somos afortunados. Dije, acariciando los 5 arañazos costrosos de mi hombro y sonriendo. Bueno, sobrevivir a un desastre no me hace afortunado. ¿Qué te parece esto? Encontramos una cueva. No es grande, así que está bien. Tarde o temprano, tendremos las herramientas para continuar nuestra exploración. Max se dio una palmada en la cabeza con frustración. ¿Cómo se destruyeron todas las provisiones? Su movimiento fue demasiado brusco y casi me caigo de nuevo. Max, puedes sujetarte fuerte. Fingí un golpe en su cabeza. Es bastante firme. 8. 3 horas después del bombardeo de la villa, Max y yo seguíamos sin encontrar una cueva adecuada. Y la lluvia empezó a caer de nuevo, dejándonos sin dónde escondernos. La lluvia me corría por el pelo y la ropa, y el viento me hacía tiritar. Elena, ¿estás bien? Max sintió mi temblor y se quitó el abrigo para que me lo pusiera. Pero la lluvia arreciaba y mi visión se nublaba poco a poco. Voy a volver a mi forma original. Agárrate fuerte. Caminar a 2 patas es lento, o correr a 4 es rápido. Me incliné y abracé el cuello de Max, cubriéndonos a ambos con el abrigo. El pelaje del husky era largo y suave, y hundí la cara en él, sintiéndome como si hubiera retrocedido 3 años. La carrera duró media hora, y cuando encontramos la cueva, nos sentimos como si nos hubieran sacado del agua. Max se transformó inmediatamente en humano y encendió una fogata en la cueva. ¡Qué frío hace! Me escurrí el pelo y me senté junto a Max para entrar en calor. Es tan cómodo acurrucarse con un perro. Tan acogedor y cálido. Es una pena que Max ahora sea humano, un hombre. No puedo tocarlo ni abrazarlo. Max puso los ojos en blanco, y vi la sabiduría perdida de un husky en su rostro. Como perro, no puedo protegerte, y como humano, no puedo estar cerca de ti. He cometido un gran pecado. ¿Qué demonios es esto? Max me llamó pedazo de madera. Me froté la cabeza con rabia.
Olvídalo, tengo frío y me da igual. Solo déjame abrazarte. Max tenía la temperatura corporal alta, y con el fuego cerca, enseguida dejé de tiritar. Sin embargo, mi ropa seguía mojada y se me pegaba. Estaba jugueteando con ella cuando Max de repente volvió a su forma original y me salpicó la cara con agua. ¿Qué haces? Se acurrucó en mis brazos y dijo con seguridad, no se nota que me estoy sonrojando porque tengo pelo. Me quedé paralizada un momento antes de entender a qué se refería. Max, descarado. Parecía acostumbrado a esto, apoyando su boca en mi hombro con naturalidad y dejándose azotar suavemente. Lo juro, antes de que Max se sonrojara, era mi buen chico, pero desde que dijo eso, el ambiente se sentía un poco extraño. Al ver que no reaccionaba, Max cambió de tema en silencio. ¿Cuántas barajas en blanco nos quedan? Solo una. Hemos robado todas las anteriores. Eso no es cierto. ¿No se quedó Max con todas las cartas? Necesitamos robar un martillo, dijo, para ampliar esta cueva. Pero quizás se me acabó la suerte esquivando las bombas. 10 rondas de bombas me dejaron sin martillo, sin siquiera una herramienta útil. No vas a salir otra vez, ¿verdad? Sigue lloviendo. Al ver a Max preparándose para moverse, rápidamente le sujeté la pata. Lo sé, dijo, notando mi nerviosismo y acurrucándose obedientemente en mis brazos. Hablamos de eso mañana. Esa noche, secamos la ropa. Max apoyó la cabeza en una roca y yo la mía en su estómago. Dormimos plácidamente. Al día siguiente, me despertó el olor a muslos de pollo a la parrilla. Abrí los ojos y vi a Max preparando la parrilla y buscando condimentos en mi caja de refrigerios. Fue entonces cuando me di cuenta de que la caja de refrigerios era nuestro abastecimiento más importante. Mientras la tuviéramos, nunca tendríamos que preocuparnos por la comida. Despierta, ven a comer, dijo Max, entregándome una brocheta con 3 muslos de pollo asados. Es mi plato favorito. No está mal, lo elogié. Aunque estemos en el apocalipsis, se siente como en casa. Mis palabras le dieron una idea a Max, y se detuvo a pensar. Elena, no puedes volver con nosotros, pero si quieres sentirte como en casa, puedo renovar la cueva para que sea como la tuya. ¿Una casa en una cueva? No es imposible. Durante el mes siguiente, rara vez lidiamos con zombies, nos centramos en coleccionar cartas, muebles y renovar la cueva. Cuando todo estuvo terminado, miré la familiar sala de estar de 2 habitaciones. Era idéntica. Me hundí en el mullido sofá. Max estaba recogiendo la mesa a mi lado, y de repente, como por arte de magia, me dio una ristra de caramelos confitados. Esta pequeña vida era tan cómoda. Max estaba decepcionado conmigo, llamándome un pedazo de madera mundialmente famoso. Pero aún quedaba mucho camino por recorrer.